uno se presenta en una institución educativa, lógicamente no puede ir con chancletas. Puede aparecer alguno con chancletas, pero este, tal vez le van a preguntar por qué llega con chancleta, no siendo la playa, ¿no? Este, ni un lugar turístico. Si se exige uniforme, le van a preguntar por qué no, no llega con el uniforme correspondiente, ¿no? Me acuerdo que a una oficina pública, sobre todo en los bancos, hasta hace un tiempo no se podía entrar con gorra, te hacían sacar la gorra, incluso en los shoppings en Montevideo, ¿no? También te hacían sacar el sombrero o la gorra. Ahora con el tema de la pandemia está permitido mucha cosa porque uno aparentemente tiene que andar cubierto, ¿eh? No, no, le hicieron sacar la capucha, ahí está. Sí, y capucha, y bueno, hay lugares que no, pero en te dejan como vienen, ahí está. Bueno, pero en todo lugar hay un orden. El tema de eh, disciplina, este, se refiere ¿no? a una formación, un orden, ¿no? Un proceso que sirve para educar, un proceso que sirve para corregir, establecer eh, un orden. Y en la iglesia lo podemos entender como eso también, que Dios es un Dios de orden y, y siempre intenta formar nuestras vidas y uno, con más razón, en la iglesia entiende, conoce que somos pecadores, ¿no? Que dos por tres fallamos y muchas veces cometemos el desorden en cuanto a lo que Dios ha establecido. Que muchas veces eh, Dios dice algo y nosotros hacemos lo otro, lo opuesto, ¿no? Y incluso cuando hay personas, como estamos tratando con hermanos que quieren bautizarse, a veces escuchamos, no, no me bautizo porque no estoy preparado o no me bautizo porque he fallado. Voy a pedir un poco de agua. Mi garganta hace unos días que está afectando mucho. Bueno, eh, el tema de pecado es algo que Dios quiere corregir en nuestras vidas. El tema de desorden es algo que Dios quiere corregir en nuestras vidas. El tema de, de fallas, Dios lo quiere corregir. Y quiere formar en nosotros el carácter de Cristo. Gracias, Vicky. Quiere formar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Para formar el carácter de Cristo, Dios tiene que corregir muchas cosas en nosotros. Y la meta que tenemos que tener nosotros es que Dios trabaje en nuestras vidas, que Dios cambie aquello que nos sirve. Y una de las cosas que tenemos una responsabilidad con Leo, que es algo que Dios está haciendo y es cambiando nuestras vidas, ¿no? Pero nosotros tenemos que sobrever sobre los hermanos y tenemos que cuidar, interceder ante el Señor eh, e ir velando por la vida de los creyentes. Eh, Nosotros tenemos que velar uno por la vida del otro, también y ustedes orar por nosotros para que Dios cambie aquello que nos sirve, ¿no?
Y quisiera leer el Mateo 18. Vamos a leer versículo ahí, unos versículos, mejor dicho, en el capítulo 18, para ir entendiendo un poco. Ya, como les dije, es un tema extenso, que podríamos tratar varios pasajes, pero para ir comprendiendo este tema que Dios quiere enseñarnos de la disciplina en la iglesia. Mateo 18, 15 al 20 dice así: si un creyente peca contra ti, háblale en privado y hazle ver su falta. Si te escucha y confiesa el pecado, has recuperado a esa persona. Pero si no te hace caso, toma uno o dos más contigo y vuelve a hablarle para que los 2 o 3 testigos puedan confirmar todo lo que digas. Si aún así la persona se niega a escuchar, lleva el caso ante la iglesia. Luego, si la persona no acepta la decisión de la iglesia, trata a esa persona como a un pagano o como a un corrupto cobrador de impuestos. Les digo la verdad, todo lo que prohíban en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitan en la tierra será permitido en el cielo. También les digo lo siguiente: si 2 de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en el cielo la hará. Pues donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, yo estoy allí entre ellos. Acá está hablando de una disciplina entre los creyentes. Es importante que ningún problema en la iglesia puede ser sacado fuera, ¿no? Llevado a juicio legal fuera de lo que es la iglesia. Dios quiere que tratemos las situaciones dentro del pueblo y a la forma que Dios establece. El tema de la disciplina tiene un orden. Por ejemplo, si hay un hermano cometiendo una falta, un pecado, una ofensa, tenemos que percibirlo, darnos cuenta y hablar con el hermano. ¿Ah? No podemos llevarlo fuera a otro hermano. Si tengo un problema o como ancianos o como liderazgo estamos percibiendo que hay una situación que merita corregir, bueno, con amor, no en una posición superior, tenemos que hablar con el hermano o con la hermana para que el hermano pueda ser corregido, para que el hermano de parte del Espíritu de Dios pueda entender que se ha desviado o que no es correcto por dónde va y que pueda volver. Ese es el objetivo cuando se ejerce la disciplina. Tiene que ser dentro de la iglesia y no sacado fuera. Uno tiene que apelar al corazón del hermano, porque no estamos corrigiendo conducta, no somos quienes para corregir conducta. Lo que uno tiene que apuntar es el trabajo de Dios en el corazón del hermano, de la hermana. Cualquiera de nosotros peca y ofende a Dios, pero lo que Dios quiere es que reconozcamos nuestro pecado, que lo dejemos y volvamos a la comunión. Eso es el ejercicio de la disciplina en la iglesia. Si yo, por ejemplo, estoy pecando y estoy escondiendo el pecado, no me va a ir bien. Si yo, por ejemplo, estoy ofendiendo a Dios y afectando a la iglesia en el testimonio, no me va a ir bien. Pero si yo reconozco el pecado, yo reconozco la ofensa, yo reconozco la falla, reconozco que me he desviado y vuelvo a Dios en una actitud humilde, eso hace que la restauración tenga efecto. No es la iglesia, en el sentido cuando
uno reconoce ese pecado. La iglesia recién va a tener su lugar cuando, de repente, si ese hermano que es amonestado no reconoce, bueno, se llama a uno o dos testigos, se habla nuevamente con el hermano, como estuvimos viendo acá, para que en presencia de dos o tres testigos confirmen. Y en el supuesto caso de que haya una actitud de orgullo, que no se reconozca, haya un pecado que esté afectando el testimonio de la iglesia, ahí, bueno, se pasa la situación a la iglesia si el hermano no reconoce para dejar el pecado. Y, y ahí, en esa situación, bueno, se, se saca de la comunión, pero siempre con la iglesia orando, siempre con la iglesia intentando que el hermano vuelva en sí y vuelva a la comunión, vuelva al servicio a Dios, vuelva a ser cambiado aquello que está mal. Es la forma que acá en Mateo se va mostrando en cuanto a la disciplina. A veces se menciona pecados veniales y pecados capitales. Uno dice, ah, sí, porque, por ejemplo, si es una actitud de egoísmo, por ejemplo, si es una actitud de, de mentira, si es una actitud de enojo, si es una actitud eh, de tal o cual forma, no es tan ofensivo, agresivo o de tanta influencia. Ah, pero si es una persona que está robando, que está fornicando, que está adulterando, ahí es más grave. Para Dios el pecado es el mismo. Es cierto que uno puede tener más implicancia que otro en afectar, ¿no? La obra de Dios, en afectar mi vida y la vida de los de alrededor. Puede ser, porque si, por ejemplo, en un matrimonio hay uno de los cónyuges que está adulterando, lógicamente, que va a afectar mucho si, lógicamente, si no hay un reconocimiento, una vuelta atrás, ¿no? Un arrepentimiento. Eh, si es un noviazgo y hay fornicación, eh, también a veces hemos tenido casos que nos hemos enterado que se ha escondido la situación, ¿no? Entonces, eso de esconder, de engañar, de mentir, la falsedad, eso es condenado en una forma muy drástica por Dios, porque no hay un reconocimiento, no hay una vuelta atrás, un deseo de dejar el pecado, sino más bien de esconder, sino más bien de ocultar el pecado, no más bien de que no lo vean. Y Dios es luz, Dios es santo, Dios no tolera el pecado, Él quiere que nos volvamos a Él. Y esa es la idea como iglesia frente al hermano, de que abandone el pecado y se vuelva a Dios. Y hemos visto situaciones de arrepentimiento que es maravilloso como Dios quiere y restaura al hermano, ¿no? Y esas situaciones de pecado, a veces de fornicación, de adulterio, se mantienen en el ámbito del liderazgo con el hermano, no salen fuera. ¿Por qué? Porque hay un dejar el pecado, hay un peso, una carga por el pecado, un reconocimiento. Entonces, esa es la forma de la disciplina de Dios, tratar de que el hermano sea restaurado a la comunión. De que no sea destruido, sino que entienda el peso como Dios lo entiende del pecado que fue cargado sobre Cristo. Entonces, tenemos que respetar esa forma y tenemos que vivir como iglesia eh, honrando el nombre de Cristo como Él nos ha dejado, ¿no? Para que sea un pueblo santo, separado para Dios
y que caminemos honrando a Dios y sirviéndole y creciendo, que la iglesia pueda ser eh, edificada, ¿no? ¿Se acuerdan que cuando se vendió aquella heredad en la iglesia primitiva y, y aquel matrimonio eh, hizo engañar a los discípulos, ¿no? Diciendo que habían vendido y traían todo para, ¿no? Ananías y Zafira, el caso donde los discípulos allí nos confrontan. ¿Y por qué quisieron engañarnos? ¿Por qué quisieron mentir? Porque era de ustedes la heredad. Realmente si no querían traer, no traían nada, la vendían, se quedaban con su parte o toda la parte. ¿Por qué quisieron? Entonces Dios penaliza el engaño, Dios penaliza la mentira, Dios penaliza el ocultar el pecado, Dios penaliza el esconder, el querer orgullosamente mostrar algo que no es. Y eso es importante que cada uno de nosotros lo entienda, pueda percibirlo y pueda a la luz de Dios entender que precisamos que Dios nos, nos lleve a vivir una vida pura, limpia, santa, para poder servirle en un excelente ministerio, ¿no? Y ahí en Primera de Corintios, les quiero leer, ahí en el capítulo 5, una situación de la iglesia que era una característica donde convivían con el pecado y Dios realmente hace notar a través del apóstol el error que estaban cometiendo. En 1 Corintios 5 dice así: me cuesta creer lo que me informan acerca de la inmoralidad sexual que hay entre ustedes, algo que ni siquiera los paganos hacen. Me dicen que un hombre de su iglesia vive en pecado con su madrastra. Ustedes están muy orgullosos de sí mismos, en cambio, deberían estar llorando de dolor y vergüenza y echar a ese hombre de la congregación. Ese es el peso por el pecado: dolor, vergüenza, llanto, tristeza, sacar a alguien que realmente no se arrepiente. Aunque no estoy con ustedes en persona, sí lo estoy en el espíritu. Como si estuviera ahí, ya emití mi juicio sobre ese hombre, en el nombre del Señor Jesús. Ustedes deben convocar a una reunión de la iglesia. Yo estaré presente en espíritu, igual que el poder de nuestro Señor Jesús. Ahí cuando ya habla convocar a la iglesia, es porque no hay un reconocimiento de pecado. Hay una vida de pecado que permanece. Hay una práctica. Entonces, deberían, dice el apóstol Pablo, convocar a la iglesia. Ahí ya se pasó. Se debe haber pasado por 1, 2, 3 testigos, hablado, reconvenido, y no hay un arrepentimiento. Yo estaré presente en espíritu igual que el poder de nuestro Señor Jesús. Entonces deben expulsar a ese hombre y entregárselo a Satanás para que su naturaleza pecaminosa sea destruida y él mismo sea salvo el día que el Señor vuelva. Esa entrega a Satanás, ahí no es que la iglesia pueda mandar al infierno a alguien, ¿no? Porque si la persona es un hijo, una hija de Dios y tiene un reconocimiento, un arrepentimiento de dejar el pecado, el que nos perdona es el Señor. No es la iglesia que va a restaurar, mandar al cielo o al infierno. Eso tenemos que tenerlo claro, ¿no? Puede ser que haya alguien en la iglesia y hay que no es un hijo de Dios, nos ha parecido, capaz que sí. Y puede haber gente que está en la iglesia y va al infierno, eso es otra cosa, ¿no? Pero acá
en este caso, porque después se ve un pasaje donde el apóstol menciona que reciban a ese hombre que sacaron, porque lógicamente hubo un arrepentimiento, ¿no? Dice, es terrible que se jacten sobre dicho asunto, no se dan cuenta de que ese pecado es como un poco de levadura que impregna toda la masa. O sea, ¿qué es lo importante en la disciplina, en la corrección? Que si hay alguien que está persistiendo en el pecado, va a contagiar lo demás. Si, por ejemplo, con Leo tenemos una situación en la iglesia, ¿no? A veces nos pasa que hay jóvenes o algún mayor y viene y dice, no, yo de la mesa del Señor no voy a participar. No tomo los símbolos. Entonces le decimos, ¿y por qué no? Ah, no, porque estoy mal, ¿no? Eh, estás mal, ¿por qué estás mal? Ah, porque estoy mal. O sea, uno tiene que entender que el pecado tiene que llevarlo a la presencia de Dios continuamente. Tiene que confesar el pecado y dejar el pecado. Arrepentirse es eso. Dejar el pecado, volverse a Dios. Y participar. Si te enojaste con un hermano, si tienes un problema con un hermano, lo que tienes que hacer es, sí, antes de participar de los símbolos, arréglalo con el hermano. Reconoce el pecado. Reconcíliate con el hermano y participa. La idea no es dejar de participar. La idea no es autodisciplinarme, porque en la disciplina es establecida por Dios y Dios tiene la forma como hemos estado leyendo. Entonces, lo importante que ustedes tienen que entender es que Dios quiere que solucionemos el pecado en la presencia de Dios, que dejemos el pecado en Cristo. Sí, Leo. Exactamente, exactamente. Ahí está, esa es la idea. Ahí está. Cuando uno se da cuenta que no anda bien espiritualmente, tiene que arreglarlo. Eso es lo que menciona acá, o si no, lo van a arreglar de parte de aquellos responsables en la iglesia. Como dice el apóstol Pablo, hay que solucionarlo, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Si hay algo, un pecado, y con Leo lo dejamos pasar, no nos importa, no lo corregimos, va a venir fulana, fulano, ah, sí, pero mira aquel, tal cosa, tal otra, tal otra. O sea que se puede, o sea que está todo bien, o sea que no hay problema. ¿Qué iglesia? Miren lo que pasaba en Corinto. Era algo desastroso, era algo que estaba destruyendo la iglesia. Entonces, nosotros con Leo ahí tenemos que ir tratando cada situación. Lógicamente, no somos nosotros que nos damos cuenta, ¿no? Es Dios el que trabaja. Es Dios el que guía. Podemos algunas cosas percibir con Leo, pero Dios es el que muestra. Dice el apóstol Pablo, desháganse de la vieja levadura, quitando a ese perverso de entre ustedes. Esto ya era muy alevoso, ¿no? El vivir con su madrastra de esta persona. Dice, Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado por nosotros. Es algo de peso. O sea, Cristo tuvo que morir por tu pecado y el mío. Cristo tuvo que dejar su vida en la cruz, tuvo que ser desamparado por el Padre para ampararnos a nosotros. Entonces, la disciplina es algo que Dios ha establecido por causa de Cristo, ¿no? Por lo tanto, celebremos el festival no con el viejo pan de perversidad y maldad, sino con el nuevo pan de sinceridad y verdad. Esto es lo que Dios quiere que establezcamos a través de la disciplina, ¿no? La sinceridad y la verdad en la iglesia, en el pueblo de Dios. Dice Pablo, cuando les escribí anteriormente, les dije que no se relacionaran con personas que se entregan al pecado sexual, pero no me refería a los incrédulos que se entregan al pecado sexual, o son avaros o estafadores, o rinden culto a ídolos. Uno tendría que salir de este mundo para evitar gente como esa, porque convivimos con personas incrédulas que viven en el pecado, pero se está refiriendo al pueblo santo de Dios. Lo que quise decir, no se relacionen con ninguno que afirme
afirma ser creyente y aún así se entrega al pecado sexual o es avaro o rinde culto a ídolos o insulta o es borracho o estafador. Ni siquiera coman con esa gente. O sea, el tema de comunión no puede existir con uno que llamándose hermano viva en el pecado, no reconozca y se mantenga en la congregación como si no pasara nada, ¿no? No es mi deber juzgar a los de afuera, pero sí es responsabilidad de ustedes juzgar a los que son de la iglesia y están en pecado. Hay mucha gente acá en la iglesia. Gracias a Dios viene gente y hay gente que podemos llamar son los de afuera. ¿Por qué? Porque están escuchando, porque hace tiempo que asisten, porque no tienen a Cristo. Es más, ponemos gente que viene, que asiste y pedimos por salvación. Hay varias personas, desde niños, adolescentes, jóvenes, mayores, que pedimos por salvación. Pero no se refiere que nosotros estemos corrigiendo a alguien que no tiene a Cristo. Porque yo me he enterado por esas personas que han escuchado que viven en este pecado sexual. Capaz que más de uno de los pecados sexuales que se mencionan acá. Pero no podemos, ¿qué vamos a corregir? Tenemos que predicarle a Cristo. Tenemos que predicarle la cruz de Cristo. Tenemos que predicarle el pecado, ¿no? Pero es diferente con los hijos de Dios. Dice, pero sí es responsabilidad de ustedes juzgar a los que son de la iglesia y están en pecado. Dios juzgará a los de afuera, pero como dicen las Escrituras, quiten al malvado de entre ustedes, ¿no? Entonces, ese es el objetivo, ¿no? Que el hermano pueda abandonar, dejar el pecado, ¿no? Y ahí, como dice el Mateo 18 que estuvimos leyendo, ahí en el versículo 15 es el que marca mucho esto, ¿no? De tratar de que el hermano no sea destruido, sino que sea vuelto a la comunión. Si un creyente peca contra ti, háblale en privado y hazle ver su falta. Si te escucha y confiesa el pecado, has recuperado a esa persona. Ese es el objetivo, recuperar al hermano. Esa es lo que tenemos que tener claro en cuanto a la disciplina. No es agradable cuando tenemos que disciplinar, porque cuando un miembro se duele, si tienes un dolor, por ejemplo, en un pie, un dolor de oído, un dolor de muela, todo el cuerpo se ve afectado, ¿no? Todo el cuerpo, cualquier dolor que uno tenga en el cuerpo, por más pequeño que sea, yo tengo una ampollita que me salió en la boca, cualquier dolor afecta, ¿no? Por ejemplo, tengo reflujo y me está dando seguido como un ardor en la garganta. Todo el cuerpo se ve afectado, ¿no? Mi señora me rezonga a cada rato, me dice, no tosas, no tosas, andamos en los supermercados, andamos, porque piensan que, bueno, ella piensa que pueden pensar que tengo COVID. Pero todo el cuerpo se afecta, todo lo de alrededor se afecta, porque hasta mi señora afecta cuando toso. Entonces, eso es la iglesia. Cuando hay una situación de pecado, algo que duele, nos entristece a todos, ¿no? Porque somos un cuerpo. Entonces, tengan presente que si corregimos esto, corregimos lo otro, es para que, para la gloria de Dios, para que la santidad de Cristo esté establecida en su pueblo, ¿no? No es por una posición superior, no es para destrucción, sino también para ejemplo a los hermanos de que Dios quiere que caminemos como Él ha establecido. Allí en Corinto, ¿no? En la iglesia, se daba esta situación que fue muy dolorosa, ¿no? Fue muy triste, ¿no? Y lo que se buscaba era la sinceridad y la verdad. Lo que se buscaba era que no hubiese nada oculto. Lo que se buscaba era que la luz de Dios pudiese mostrar y quitar aquello que era pecado, ¿no? Entonces, es importante que entendamos que nada de lo que yo haga o de lo que yo decida deja de afectar a los hermanos. Toda decisión que tome, ¿tá? Todo lo que yo haga
dentro y fuera de la congregación, o sea, dentro y fuera de la iglesia, porque si somos de la congregación, del pueblo de Dios, de la iglesia, no dejamos de serlo porque andemos fuera del salón, ¿no? En cada lugar donde estoy, soy de la familia, soy de la iglesia, soy del cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces tenemos que amar al hermano que está siendo disciplinado, orar por él, recibirlo, tratar de traerlo a la comunión con Cristo, tratar de que Satanás, como dice ahí el pasaje, no saque ventaja, ¿no? Hay unos versículos que el apóstol Pablo pide después que se vuelva a la comunión. Aquel hombre dice que habían sacado. Seguramente es de Corinto ahí, ¿no? Que lo vuelvan, porque nos muestra eso que el arrepentimiento de la persona hace que Dios actúe con su misericordia y con su gracia. ¿Por qué? Porque Cristo pagó todo nuestro pecado. No hay nada que Cristo no haya pagado, ¿no? Entonces es importante que entendamos esto, que Dios es el que siempre busca que nos volvamos a Él. Cualquier pecado, por más pequeño o grande que sea, Dios siempre está tratando de que nuestras vidas sean vidas separadas del mundo, del pecado, y que sean vidas para Él, para honrar y glorificar su nombre. Esto es un tema que puede tener para mucho, hay otros pasajes, pero charlamos con Leo de poder tratarlo un día miércoles, que es donde está la iglesia mismo reunida en sí, ¿no? En su mayoría. Julio, te pido ahí para terminar, o ya oramos y terminamos. Capaz que le pido a Leo, ¿tú puedes orar, Leo, para terminar?